Nueva York, 1985. Un hombre sale de un club en el Lower East Side, con una cadena de oro al cuello y dinero en el bolsillo. Una de esas noches en las que sientes que todo te pertenece. La música fue perfecta y la ciudad entera es tuya. No lo ve venir. Alguien emerge de la oscuridad, le arrebata la cadena, el dinero, todo lo de valor, y desaparece antes de que nadie pueda procesar lo sucedido. Sin nombre, sin un rostro claramente recordado, simplemente se desvanece en la noche de Brooklyn como si nunca hubiera estado allí. Pero todos en ese mundo saben quién es. Su nombre se extiende por la economía clandestina de Nueva York como el fuego por la hierba seca. Los traficantes hablan de él. Los capos advierten a su gente. Hombres que han forjado su reputación a través de años de violencia pronuncian su nombre con un respeto particular, el tipo reservado para alguien que opera bajo reglas que ni siquiera los hombres más peligrosos de la sala comprenden del todo. Robó a todos, traficantes, mensajeros, capos y finalmente a los raperos más famosos de Nueva York. Hombres con guardaespaldas y reputación, con una credibilidad callejera que se suponía los hacía intocables. Nadie era intocable para él. Y el rapero más grande de todos los tiempos, el mismísimo Dios MC, lo puso en la portada de su álbum. Su nombre era Benjamin Ongaro, Fort Greene, Brooklyn. Lo llamaban Killer Ben. En las décadas de 1960 y 1970, en Fort Greene, Brooklyn, las casas Walt Whitman se alzaban en Myrtle Avenue, en uno de los barrios con mayor riqueza histórica de Brooklyn. Nombradas en honor al poeta que vivió en Fort Greene en el siglo XIX, Walt Whitman, el hombre que escribió Hojas de hierba, que celebraba el espíritu democrático estadounidense y creía en la dignidad de cada vida humana, dio su nombre a un proyecto de vivienda que se convertiría en una de las direcciones más peligrosas de Brooklyn en la década de 1980. La ironía de esa denominación era algo con lo que los residentes de Fort Greene convivían a diario. El poeta que escribía sobre democracia y dignidad, y el edificio donde la dignidad era una de las cosas más difíciles de conservar. Fort Greene no siempre fue peligroso. En los años 50 y 60, había sido un barrio de clase trabajadora con una fuerte comunidad negra. Familias que habían migrado del sur durante la Gran Migración, que habían construido sus vidas en Brooklyn, poseían pequeños negocios, asistían a las mismas iglesias y enviaban a sus hijos a las mismas escuelas. El barrio tenía cultura. La Academia de Música de Brooklyn se encontraba en Lafayette Avenue. Fort Greene Park, diseñado por Frederick Law Olmsted, el mismo hombre que diseñó Central Park, dotaba al barrio de espacios verdes y dignidad. Las casas Fort Greene, construidas en la década de 1940, se habían considerado inicialmente un modelo de vivienda pública, limpias, seguras y bien gestionadas. Pero entonces el dinero se fue. A medida que las familias blancas huían de Brooklyn hacia los suburbios durante la década de 1960, la inversión de la ciudad en la infraestructura de Fort Greene se fue con ellas. Los edificios que habían sido mantenidos cayeron en el abandono. Las escuelas que habían recibido fondos se quedaron sin recursos. El cimiento económico que había mantenido estable a la comunidad comenzó a resquebrajarse. Para la década de 1970, Fort Greene estaba en apuros. Cuando Benjamin Ongaro era un adolescente a principios de la década de 1980, la epidemia de crack había terminado lo que la desinversión había iniciado. El crack cambió Fort Greene de la misma manera que cambió cada barrio negro de Nueva York. No gradualmente, sino de la noche a la mañana. De repente, había una droga que costaba menos que una comida, pero creaba el tipo de adicción que hacía que la gente vendiera todo lo que poseía. De repente, había dinero, más dinero del que la mayoría de los residentes había visto jamás, disponible en las esquinas para jóvenes, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. La violencia que la acompañaba era específica e implacable. Benjamin Ongaro creció en medio de todo eso. Tomó una decisión específica sobre qué tipo de hombre sería. No un traficante, no alguien que se paraba en una esquina vendiendo a adictos, no un capo que construía una red de distribución que requería gestión, disciplina y el cultivo cuidadoso de relaciones con proveedores. Él era un stick-up kid, el tipo de criminal más temido en la economía clandestina porque no seguía ninguna de sus reglas. Los traficantes tenían códigos, cosas que no se hacían. No se robaba a civiles, no se llevaba la violencia cerca de los niños, no se atacaba a las personas equivocadas. Los capos tenían alianzas, acuerdos, territorios que se respetaban porque respetarlos era de interés para todos. Los stick-up kids operaban fuera de todo eso. Robaban a traficantes, a mensajeros, a cualquiera que llevara algo de valor. Lo que diferenciaba a Killer Ben de otros stick-up kids en un barrio lleno de hombres peligrosos era su audacia, no su imprudencia. Audacia, hay una diferencia.
Los hombres imprudentes asumen riesgos estúpidos porque no profesan completamente las consecuencias. Los hombres audaces asumen riesgos calculados porque han decidido que las consecuencias no cambiarán lo que van a hacer de todos modos. Benjamin Ogaro era del segundo tipo. Entraba en situaciones que otros hombres evaluarían y de las que se alejarían. Apuntaba a personas que otros stick-up kids consideraban intocables, porque nadie era intocable para Killer Ben. Operaba bajo un único principio: si lo tenías, él podía quitártelo. Esa reputación se extendió por Brooklyn de la misma manera que se extienden las reputaciones. A través de historias, de relatos que circulaban en los patios de Briciosis y en las esquinas. Y a través de la historia oral que las calles mantienen sobre los hombres que importan. Para cuando tenía poco más de 20 años, el nombre de Benjamin Ogaro tenía un peso que la mayoría de los hombres pasan carreras enteras tratando de acumular. Se lo había ganado a la manera difícil, la única que conocía. Aquí está el detalle que separa a Killer Ben de cualquier otro stick-up kid de Brooklyn. A mediados de la década de 1980, un DJ llamado Eric B. estaba construyendo algo nuevo. Había encontrado a un rapero de Wyandanch, Long Island, un joven que se hacía llamar Rakim, cuya sofisticación lírica era diferente a todo lo que había existido en el hip hop antes. Mientras otros raperos de la época usaban patrones de rimas simples y narración directa, Rakim se movía entre versos con un ritmo fluido, casi jazzístico. Hacía referencia a la filosofía y a las escrituras. Se acercaba al micrófono con la autoridad tranquila de un hombre que sabía que era el mejor de la sala. Juntos, Eric B. y Rakim estaban construyendo lo que se convertiría en uno de los mejores álbumes debut en la historia de la música estadounidense. Lo llamaron Paid in Full, y el nombre provenía de una fuente específica. El Paid in Full Posse era una organización real, un notorio colectivo neoyorquino de figuras callejeras y raperos que se movían simultáneamente por el mismo mundo. Hombres que existían en la intersección de la cultura hip hop y la economía clandestina. Hombres que estaban presentes en las mismas fiestas, los mismos clubes, las mismas esquinas donde la música y las calles se superponían. El Paid in Full Posse incluía a Kool G Rap, uno de los raperos técnicamente más dotados de la época, a Freddie Fox, un M cuya intensidad era inigualable, y a dos hombres que no eran raperos en absoluto, Killer Ben y un hombre de Crown Heights, Brooklyn, a quien las calles llamaban 50 Cent. Su verdadero nombre era Kelvin Martin, y la razón por la que lo llamaban 50 Cent no tenía nada que ver con el dinero de la manera en que la mayoría de la gente piensa en el dinero. Kelvin Martin te robaba, te quitaba tus joyas, te quitaba tus objetos de valor, te quitaba todo lo que tenías encima, y luego te dejaba 50 centavos, no porque necesitara el dinero, sino porque quería que supieses que te había quitado todo lo demás y te había dejado casi sin nada, deliberadamente. Los 50 centavos eran el mensaje, los 50 centavos eran la humillación. También podría haberte quitado esto. Elegí no hacerlo. Esa elección es mía, tu dignidad es mía. Era una guerra psicológica llevada a cabo un robo a la vez. Sus hazañas se hicieron legendarias en toda Nueva York a mediados de la década de 1980. Fueron cubiertas por los medios locales y referenciadas en letras de hip hop antes de que existiera cualquier rapero llamado Curtis Jackson. Cuando Curtis Jackson, de Queens, decidió adoptar un nombre artístico a finales de la década de 1990, no inventó el nombre 50 Cent. Lo tomó prestado específicamente, deliberadamente. Lo dijo públicamente. El nombre fue inspirado por Kelvin Martin, un ladrón de Brooklyn de los años 80 conocido como 50 Cent. Lo elegí porque dice todo lo que quiero que diga. Soy el mismo tipo de persona que era 50 Cent, el rapero más exitoso del mundo a principios de los años 2000. El hombre que construyó un imperio empresarial valorado en cientos de millones de dólares. Se había nombrado a sí mismo en honor a un stick-up kid de Brooklyn, que se movía en el mismo círculo que Killer Ben. Ese es el mundo en el que se movía Killer Ben. No solo un stick-up kid en una esquina, sino un hombre cuya banda, cuya combinación de credibilidad callejera y presencia cultural era lo suficientemente poderosa como para que el MC más grande del hip hop los pusiera en la portada de su álbum, como para que el nombre de uno de sus compañeros se convirtiera en el nombre artístico más famoso en la historia de la música rap. En 1988, Benjamin Ogaro tiene 19 años. Su reputación en Fort Greene está completamente establecida. Su nombre circula por las calles de la misma manera que circulan las reputaciones peligrosas, a través de historias contadas en las esquinas, a través de relatos transmitidos entre hombres en los patios de las prisiones, a través de la historia oral que Brooklyn mantiene sobre los hombres que operan al nivel en que opera Killer Ben.
Aún no tiene 20 años, y ya es alguien de quien los hombres adultos en Fort Greene hablan con cautela. Luego, en un parque infantil de Fort Greene, se enfrenta a la situación que definirá todo lo que sigue. Estalla un tiroteo. Lo que lo inició no está completamente documentado en ningún registro público. Las disputas en ese mundo rara vez lo están. Lo que sí está documentado, reportado por DNA Info y circulado en cada relato de la vida de Killer Ben, es lo que sucedió en medio de ello. Killer Ben, rodeado y bajo fuego en un parque infantil lleno de niños, agarró a un niño de 4 años y lo usó como escudo humano. No en un momento de confusión que pudiera explicarse, sino de manera deliberada, calculada. El niño era una cobertura. Ese detalle se convirtió en el hecho definitorio de cómo se entendería el resto de su corta vida. En un mundo donde los hombres violentos son juzgados por un código específico, donde hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen, líneas que incluso los hombres más temidos deben respetar. Usar a un niño de 4 años como escudo cruzó todas las líneas simultáneamente. Las personas que respetaban a Killer Ben lo respetaron de todos modos. Su reputación estaba demasiado establecida, su posición demasiado real para ser completamente borrada por un solo acto. Pero el acto nunca fue olvidado, nunca fue completamente defendido. Se situó en el centro de la mitología de Killer Ben, de la misma manera que se sitúan las verdades incómodas, reconocidas, contextualizadas y en última instancia irreductibles. Fue condenado por intento de asesinato de un oficial de policía y sentenciado a prisión federal. Entró en 1988 a los 19 años. No volvería a pisar las calles de Fort Greene en 7 años. Y mientras permanecía en esa celda, el costo de ser Killer Ben llegó a la puerta de su familia. En 1990, en Fort Greene, Brooklyn, Killer Ben está en prisión. Su hermano, un joven no conectado con la vida callejera como Ben, no alguien que había elegido lo que Benjamin había elegido, se ve envuelto en una disputa, un tiroteo. Los detalles se absorben en el registro incompleto que Fort Greene guarda sobre sus momentos más dolorosos. Pero los hombres involucrados en esa disputa conocen el apellido de la familia. Saben lo que significa. Saben dónde viven los Ogaro. Esa misma noche llegan a la puerta principal y disparan. El hermano menor de Killer Ben, un niño, es asesinado. Un chico inocente, nunca miembro de una pandilla, nunca involucrado en nada de lo que su hermano mayor había construido, muerto por el nombre que llevaba de nacimiento, muerto porque la reputación en ese mundo no se limita a la persona que la ganó. Se irradia hacia la familia, hacia la dirección, hacia todos los asociados con el nombre. Ben está en alguna prisión federal cuando le llega la noticia. No puede volver a casa. No puede enterrar a su hermano. No puede estar presente en el dolor que invade a su familia. No puede hacer lo que cada instinto que ha desarrollado durante 19 años de vida en Fort Greene le dice que debe hacerse a continuación. Lo soporta en una celda durante años. El mural que Fort Greene eventualmente pintaría en su honor. El joven de rostro brillante con la mandíbula marcada y el corte de pelo afilado. Las palabras "un corte por encima del resto debajo de sus fechas" no muestran nada de ese peso. Los murales muestran la leyenda, no lo que costó. En 1995, 7 años después de su ingreso, Killer Ben regresa a casa. Fort Greene ha cambiado mientras él estuvo ausente. O, más precisamente, ha continuado la transformación que ya estaba en marcha cuando se fue. La epidemia de crack ha alcanzado su punto y ha comenzado a dar paso a la heroína. Los mercados al aire libre que habían definido el tráfico de drogas de finales de los 80 se están reestructurando bajo la presión de la aplicación de la ley federal. Pero las calles siguen siendo las calles. Y el hip hop, que había sido un fenómeno clandestino de Nueva York cuando Killer Ben fue a prisión, se ha convertido en algo completamente diferente mientras él estuvo fuera. El hip hop ahora es público, visible y rentable. Biggie Smalls está a punto de lanzar Ready to Die, el álbum debut que convertirá a Christopher Wallace de Bed-Stuy en el rapero más celebrado de América. Jay-Z está grabando en estudios por todo Brooklyn. Los Source S-Words, la noche anual más importante del hip hop, están reuniendo a toda la industria en Manhattan, y los artistas que se mueven por ese mundo exhiben su riqueza públicamente. Cadenas de oro, cruces de diamantes, joyas que cuestan decenas de miles de dólares, usadas abiertamente, mostradas deliberadamente, porque las joyas eran tanto riqueza real como prueba de autenticidad. Decían, vengo de donde dije que venía, construí lo que dije que construí. Killer Ben observó todo eso y vio una oportunidad. Su nombre ya era parte de la mitología. Una popular canción de 1991 lo había mencionado. Rakim lo había puesto en la portada de un álbum. En los patios de las prisiones y en las esquinas, donde vive la verdadera historia oral de Nueva York, Killer Ben era un nombre que tenía peso. Pero el peso no paga el alquiler. Volvió a lo que conocía.
Las calles de Fort Greene, las redes que había construido antes de irse, la audacia que ha forjado su nombre, y comenzó a robar a raperos. Los Source Awards, Manhattan. Los Source Awards de Cinema 5 son una de las noches más infames en la historia del hip hop. La noche en que Suge Knight subió al escenario y criticó a los ejecutivos discográficos que se ponían en los videos de sus artistas. Un ataque velado a Diddy que encendió la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, que eventualmente costaría la vida tanto a Tupac como a Biggie. Esa es la historia que todos conocen de esa noche. Aquí está la historia que nadie reportó. Biggie Smalls está allí con su crew Junior Mafia. Un asociado llamado Zach lleva una cadena de oro. Después del espectáculo, la cadena ha desaparecido. No se presentó ningún informe policial, ningún reconocimiento público. El tipo de robo que se maneja de la manera en que se manejan las cosas en ese mundo, discretamente, con el entendimiento de que lo que sucede después ocurre fuera del sistema legal. La noticia llega a través de las calles. Killer Ben tuvo algo que ver. Benjamin Ogaro, el hombre de las casas Walt Whitman, el hombre de la portada del álbum de Rakim, hombre que había usado a un niño de 4 años como escudo humano, que había cumplido 7 años y regresado a casa para volver directamente a la vida, había robado a alguien conectado con el rapero más famoso de Nueva York. Según el ex detective del NYPD y autor Derek Parker, quien documentó esta era en su libro, Biggie y Killer Ben pudieron haberse enfrentado directamente en 1995, meses antes de que Ben fuera asesinado. El 17 de agosto de 1995 en Myrtle Avenue, Fort Greene, Brooklyn, Benjamin Ogaro tiene 26 años. Está en un teléfono público en la calle donde creció, la calle desde la que fue a prisión, la calle a la que regresó, la calle donde aprendió que la mitología no paga el alquiler y volvió a la vida, porque la vida era lo único que sabía hacer. Llevaba menos de un año en casa después de la prisión. En ese tiempo se había restablecido. El robo de los Source Awards, la red de contactos que mantuvo durante 7 años de encarcelamiento federal, la reputación que había sobrevivido a su ausencia y, en cierto modo, había crecido en ella, porque la ausencia en ese mundo a veces amplifica una leyenda en lugar de disminuirla. Está en un teléfono público, manteniendo una conversación, y en algún lugar cercano un hombre con una pistola de calibre 40 se dirige hacia Myrtle Avenue. El disparo llega sin previo aviso. Benjamin Ogaro es asesinado a tiros en el teléfono público de Myrtle Avenue, en el barrio de las casas Walt Whitman, a 2 manzanas de donde nació. Tenía 26 años. El asesinato nunca fue resuelto. Nunca se realizó ningún arresto. Las circunstancias, si fue una represalia por el robo de los Source Awards y la cadena arrebatada al asociado de Biggie, Zach, si estuvo conectado con el presunto enfrentamiento directo entre Killer Ben y Biggie en esos últimos meses de 1995, o si fue algo completamente distinto de la larga lista de enemigos que un hombre como Killer Ben acumula a lo largo de una vida vivida como él la vivió. Nunca se establecieron públicamente. El ex detective del Departamento de Policía de Nueva York, Derek Parker, documentó en su libro que Killer Ben y Biggie pudieron haberse enfrentado en los meses previos a su muerte. Parker fue un detective de homicidios activo en Brooklyn durante esta era. Su relato es lo más cercano a un registro documentado de cómo fue la relación entre Killer Ben y el mundo de Bad Boy en esos meses finales. Pero nadie fue acusado jamás. El caso permanece abierto de la misma manera que casos como este siempre permanecen abiertos en Fort Greene. Técnicamente activo, prácticamente frío, la verdad en algún lugar de la historia oral de las calles, en lugar de en cualquier archivo policial. Killer Ben murió de la manera en que vivió, en su calle, en su barrio, sin previo aviso y sin tiempo para reaccionar. La llamada telefónica que estaba haciendo cuando llegó este disparo. Nadie sabe quién estaba al otro lado de la línea. Nadie sabe cuáles fueron las últimas palabras de Benjamin Ogaro. Solo el sonido de una pistola de calibre 40 en Myrtle Avenue, y luego, el silencio. Hoy en Fort Greene, Brooklyn, en la esquina de Vanderbilt y Myrtle Avenues, justo enfrente de las casas Walt Whitman, donde Benjamin Ogaro nació, creció, fue a prisión y regresó a casa, hay un mural. Su rostro, joven, el rostro de un joven brillante con una mandíbula cuadrada y un corte de pelo afilado. El rostro de alguien que nunca llegó a los 30, que nunca tuvo la oportunidad de convertirse en lo que un hombre como Benjamin Ogaro podría haber llegado a ser si las calles le hubieran dado más tiempo. Sobre la imagen, las palabras hicieron las personas que lo amaron. Nuestro amor infinito por ti, tus recuerdos siempre brillarán. Debajo del cuadro, un corte por encima del resto, y sus fechas 5 de noviembre de 1968, 17 de agosto de 1995. 26 años, eso es todo. El mural fue pintado por la comunidad que lo conocía, que había crecido a su alrededor, que lo había visto convertirse en Killer Ben
y que entendía, como siempre lo hacen las comunidades que producen hombres como él, que la leyenda y el hombre eran dos cosas diferentes, que el hombre tenía una madre, hermanos, un cumpleaños y una infancia antes de tener una reputación. El mural fue desfigurado por personas que sintieron que pintar un tributo a un hombre, condenado por intento de asesinatos, que había usado a un niño de 4 años como escudo humano, era un mensaje equivocado para un barrio que aún intentaba avanzar. Tenían razón. Y luego el mural fue repintado por personas que sintieron que Fort Greene tenía derecho a recordar a los suyos en su totalidad, con complejidad, sin la versión sanitizada de la historia que pretende que las comunidades no producen hombres como Killer Ben y no los lloran cuando se van. Ellos también tenían razón. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. El hombre era complicado. La leyenda era real. El dolor era genuino. Fort Greene lo volvió a pintar en la pared. Y Rakim ya se había asegurado de que el nombre sobreviviera más allá de la pared. El Dios MC que cambió lo que el rap podía ser, que aportó un nivel de inteligencia lírica al hip hop que nadie había aportado antes, que es considerado por los estudiantes serios de la música como el rapero más grande que jamás haya existido, había puesto a Killer Ben en sus canciones, lo había puesto en la portada de su álbum, lo había reconocido como parte del mundo que produjo tanto la música como la violencia. La energía de Brooklyn de la era del crack, que definía todo lo que Rakim abordaba. Tragedy y Gaddafi, uno de los letristas más respetados del hip hop de Nueva York, lo había incluido en un verso. Beat It con Killer Ben y los verdaderos 50 Men. El 50 Cent original, no Curtis Jackson. El hombre real que llevó ese nombre antes de que se convirtiera en una de las marcas más famosas de la historia del entretenimiento, se había movido en el mismo círculo. Calvin Martin, de Crown Heights, Brooklyn. El hombre que te robaba y te dejaba 50 centavos porque los 50 cents eran el mensaje. Porque tu humillación era parte de la transacción. Porque el punto nunca fue solo el dinero. Curtis Jackson se nombró a sí mismo en honor a ese hombre diciendo públicamente, soy el mismo tipo de persona que era 50 Cent. El rapero más exitoso comercialmente de la década de 2000. El hombre que convirtió Get Rich or Die Trying en 12 millones de álbumes vendidos. El hombre que sobrevivió a 9 balas en un estacionamiento de South Jamaica y usó la historia para construir una marca global, se nombró a sí mismo en honor a alguien del mismo mundo que Killer Ben. Ese es el mundo en el que se movía Benjamin Ogaro, no una nota al pie, no una advertencia moral, un hombre que fue genuinamente parte del ADN cultural de la era que produjo la música que escuchó toda tu generación. Robó a todos los raperos de Nueva York. Fue puesto en la portada de un álbum por el MC más grande que jamás haya existido. El apodo de su compañero se convirtió en el nombre artístico más famoso en la historia de la música rap, y murió en una cabina telefónica en Myrtle Avenue a los 26 años. El mural sigue allí, desfigurado y repintado. Fort Greene recuerda. Suscríbete a Sangre Fría. Hay 1000 historias como esta que nadie ha contado de la manera correcta todavía. Esta fue una de ellas.